María Luisa Cordero en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la solicitud de desafuero y por orden hizo lugar a la formación de causa en contra de la apelante. Esta solicitud de desafuero se presenta al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, inciso segundo de la Constitución Política, en relación al artículo 416 siguientes del Código Procesal Penal, y es interpuesta el día 27 de abril del actual. Se basa sucintamente en los hechos que da a conocer la senadora Campillay, en cuanto a que es de público conocimiento que en el contexto del estallido social sufrió diversas lesiones por parte de un funcionario policial, quien lanzó una lacrimógena no cumpliendo con los protocolos institucionales, y dentro de esas lesiones de carácter permanente fue la ceguera total. Y basa su solicitud de desafuero en dos declaraciones que habría dado en los medios de prensa la diputada señora Cordero, uno de ellos en un podcast en la radio El Conquistador, en la cual habría señalado la señora Campillay que se descubrió que ¿se acuerda que yo le dije que ella votó y la chuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo, bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona, y ella el otro día un cabro la pilló hablando por el celular en un pasillo y una foto le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total, entonces ella manda a quemar el país, manda a quemar los metros y qué sé yo, no es ciega, tiene un ojo bueno. Ese mismo discurso o frases ella señaló con posterioridad a través de otra entrevista en un medio de prensa, Red Gol, en la cual dice que no tiene por qué pedir disculpas porque se trata de un diagnóstico médico y por lo tanto ella sigue afirmando en cuanto a que la senadora señora Campillay no sería ciego. A juicio de la requiriente, estos hechos le afectaron profundamente psicológica y emocionalmente, como también a su honra, y es por ello que, siendo una primera etapa del negacionismo, vienen a solicitar este desafuero basándose en la figura penal del delito de injurias con publicidad, previsto en los artículos 417, número 5, en relación con el artículo 418, en segundo, y agravado por el artículo 29 de la Ley 19.733. Evacuando el traslado, la diputada, la señora Cordero, solicitó el rechazo de esta solicitud, argumentando en síntesis de que en la especie no se vislumbra el animus injuriandi, elemento necesario para el tipo penal que se le estaría imputando, toda vez que lo que ella hace es dar un diagnóstico médico en cuanto a las consecuencias que habría sufrido la senadora Campillay con ocasión del ilícito que habría sido objeto, pero que en definitiva lo que ella afirma es este diagnóstico médico sin ningún objeto o ánimo de injuriar o denostar a nadie, sino dar a conocer cuál sería su criterio médico, y por lo tanto se trata de un animus narrandi que desplaza el elemento subjetivo necesario para el delito de injuria. Conociendo de estos antecedentes, la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de desafuero en un voto de mayoría. Da cuenta de la necesidad entonces de proceder a esta solicitud de desafuero antes de que presentada la querella se declare admisible la misma, y que para estos efectos no es necesario un juicio de fondo, sino de plausibilidad como aquel necesario para el otorgamiento de las medidas cautelares, los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal, dando cuenta que en la especie esta solicitud de desafuero se basa en un delito de injurias con publicidad y menciona cuáles serían las normas legales atingentes al respecto. A estos efectos señale que esta solicitud se basa en dos episodios que son claros, uno en la emisión de un podcast en la radio El Conquistador y la otra una entrevista que fue publicada en Red Gol, ninguna de las cuales han sido negadas por la diputada señora Cordero, y que en definitiva lo que señala la Corte de Apelaciones es que estos dichos expresados en esos medios de comunicación social sí dan cuenta de este ilícito o de este ánimos de injuriar a la señora Campillay, toda vez que pretenden desacreditar su condición de discapacidad y la ceguera que le produjo el ilícito del cual fue objeto, no obstante que existe una sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, que determina que justamente una de las secuelas que ella tuvo fue la ceguera total, basándose en los informes médicos que fueron evacuados, respecto a los cuales se produjo la prueba. Además, señala que nuestro sistema punitivo contempla la existencia de la injuria encubierta, prevista sancionada artículo 421 del Código Penal, y por lo tanto no necesariamente los dichos tienen que ser per se injuriosos o degradantes, sino que lo que aquí existe es un ánimo subyacente que se revela y que pretende denostar, como es en la especie, toda vez que se afirma una condición,
a través de un supuesto diagnóstico médico que no es tal, no obstante, el hecho ineludible que ya está zanjado a través y que tiene certeza jurídica a través de la sentencia judicial. En contra votaron los señores Mera y Ulloa, quienes estuvieron por denegar la solicitud de desafuero, por estimar que en definitiva acá no está presente el animus injuriandi, sino un animus narrandi, y que el señalar a través de estos medios de comunicación de que una persona no sería ciega porque tendría visión en al menos uno de los ojos, no per se constituye una injuria o un ánimo de agradar a la senadora Campillay, sino que pretende narrar lo que se estaría dando a conocer a través de los medios de las distintas redes sociales por una foto que se habría viralizado en la cual se sube a una persona con características físicas similares a la señora Campillay, que sí tendría por lo menos la visión parcial. Y que tampoco existiría acá una injuria implícita, toda vez que estos dichos de la señora Cordero solamente tendrían este ánimo narrandi que desplaza el elemento necesario para el delito de injuria, y que en cuanto a sancionar el negacionismo, esto no está previsto en la ley y que además ampararía a la señora Cordero la libertad que está establecida en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política. En contra de esta sentencia, que la diputada señora Cordero deduce su recurso de apelación, que abarca 3 capítulos. El primero de ellos, la inexistencia de un procedimiento penal habilitante para declarar el desafuero, toda vez que sostiene el apelante que para declarar el desafuero es necesario que exista una querella pendiente de admisibilidad, y en el caso en concreto la querella por el delito de injuria fue presentada después de la solicitud de desafuero y antes de la vista de la causa. Esta querella fue declarada inadmisible por el segundo juzgado de garantía de Santiago, decisión respecto a la cual no se dedujo ningún recurso de apelación. Un segundo capítulo se refiere a la inexistencia de mérito para desaforar por el delito de injuria, argumentando que lo que aquí existe es un animus narrandi, de dar a conocer en primer lugar un diagnóstico médico en cuanto a que la ceguera de la senadora señora Campillay no sería total, mantendría al menos una visión parcial respecto de un ojo, y en segundo lugar dar cuenta o narrar una fotografía que se habría viralizado en las redes sociales respecto de una persona con características similares a la senadora Campillay, pero que en ningún caso se ha negado que la peticionaria hubiese sido víctima de un delito y que respecto a ese delito se le hubiese dado la calificación de un crimen de lesa humanidad. Únicamente lo que aquí se daría cuenta es este animus narrandi. Y por último, respecto a la referencia de que la senadora Campillay habría llamado a quemar o incendiar el país, da cuenta de que esos fueron los dichos de la propia senadora Campillay en una publicación que hizo en julio del año 2021 con ocasión de la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel en orden a revocar la prisión preventiva del imputado en la causa que se seguía en su contra y sustituirla por alguna de las otras medidas cautelares. Y un tercer punto o capítulo del recurso de apelación es la conculcación del derecho a la libertad de opinión e información, recalcando que estas expresiones se virtieron en un contexto de una crítica política, en un programa político, y por lo tanto restringir afectaría la libertad de opinión e información. Pide que se revoque la resolución recurrida y se declare que no ha lugar a la formación de causa en contra de doña María Luisa Cordero Velázquez. Sus señorías anunciaron para alegar por el recurso 30 minutos el abogado Carlos Cortés Guzmán y en contra del mismo por 20 minutos María Alejandra Arriaza. Puede alegar el señor abogado que lo hace por el recurso. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en mi calidad de abogado de doña María Luisa Cordero, vengo a solicitar que sea revocada la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que dio lugar a dar el desafuero solicitado por la parte recurrente, la señora doña Fabiola Andrea Campillay Roja. Quiero dividir, su señoría excelentísima, mis alegaciones en 2 partes. La primera dice relación con vicios de orden formal, que son insuperables cuando tratamos de delitos de acción privada. Y aquí quiero referirme a las fechas en las cuales se verificaron los hitos procesales, en los cuales se dio curso a esta causa. Debo señalar que el día 27 de abril del año 2023 se solicita el desafuero por delito de injuria con publicidad en contra de persona que indica. Ese escrito fue presentado
por la señora Campillay y dan cuenta en el cuerpo de dicho escrito los hechos que ha señalado la señora relatora en relación a las expresiones que habría vertido mi representada en un programa de radio, político. El día 2 de mayo del año 2023, estamos hablando de una semana después, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago confiere traslado a la solicitud de desafuero presentada por la señora Campillay. El día 8 de junio del año 2023, el 8 de junio del año 2023 se verifica la audiencia en la cual el Ilustrísimo Tribunal conoce de las alegaciones de las partes, dictando fallo el día 20 de junio del año 2023. En dicho fallo, Su Señoría Excelentísima, debo precisar 6 puntos. En el considerando quinto del fallo que se viene a solicitar que sea revocado, se establece expresamente que para establecer la existencia de mérito suficiente para dar curso a la solicitud, debe valorarse los hechos que se señalan en la querella. Esa es la primera aseveración. En el considerando sexto, dice que en la especie la querella se refiere al delito de injurias. En tercer lugar, en el considerando noveno, dice que los hechos descritos en la querella no aparecen hasta ahora negados por la señora Cordero. En el considerando undécimo, que dice que para configurar el delito que es materia de la querella, posteriormente cita la norma del artículo 416 respecto del querellante, y en el considerando 14º dice que se desprende palmariamente un estándar o nivel de exigencia para esta sede jurisdiccional debe considerar para el desafuero de un diputado o senador no es otro que el mismo baremo que la ley procesal requiere para la aplicación de medidas cautelares en general. Y así las cosas, dice, las expresiones fundantes de la querella que se detallan y transcriben. Por tanto, cuando uno lee el fallo dictado por el Ilustrísimo Tribunal, Su Señoría Ilustrísima, nos percatamos que la base fundante respecto del mismo es la narración de hechos que están descritos en la querella por la cual se está solicitando el desafuero. Debo señalar, Su Señoría Excelentísima, que a la fecha de la solicitud de desafuero no se había presentado querella alguna. No existía en el sistema procesal chileno una querella deducida por el delito de injurias por parte de la señora Campillay. Por tanto, cuando uno atiende que estamos en presencia de un delito de acción privada, la jurisdicción solamente le es posible entrar a conocer a un tribunal cuando se ha ejercido la acción en cuestión. Sucede que cuando uno lee la oficina judicial virtual respecto del segundo juzgado de garantía de Santiago, nos encontramos que la primera presentación de una querella fue el 4 de mayo del año 2023. Esto es decir, después de la solicitud del desafuero, después de haberse conseguido el traslado a mi representado. Sucede que a la presentación de dicha querella, el tribunal proveyó, en definitiva, dice, previo a resolver sobre la admisibilidad de la tramitación de la querella, acompáñese la declaración respectiva de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, lo anterior dentro de tercero día y bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 114, letra B. Es decir, que sea declarada inadmisible. Sucede que mi distinguida contradictora presenta un escrito, cumple lo ordenado, y el día 15 de mayo del año 2023, en definitiva, Su Señoría Ilustrísima, que la querella entablada resulta inadmisible. Es decir, Su Señoría Excelentísima, el 15 de mayo del año 2023, es decir, prácticamente un mes, una semana antes de que se vea el desafuero en sala en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la querella ya había sido declarada inadmisible. Por tanto, no existe en este momento proceso judicial alguno respecto del cual pueda generar efecto esta solicitud de desafuero. Tanto así, Su Señoría Excelentísima,
que esta parte solicitó el día 8 de julio del año 2023 un certificado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el cual señala lo siguiente. Dice que, revisada la tramitación de la presente causa, consta que las presentaciones efectuadas por la parte requiriente, la señora Campillay, esto es el escrito de folio 1 y los documentos fundantes acompañados, no aparece alguno que corresponda a una querella criminal en contra de doña María Luisa Cordero Velázquez por el delito de injurias graves cometidos en perjuicio de doña Fabiola Campillay Rojas. Santiago, 8 de julio del año 2023, número 2067 del año 2023. Por tanto, no está dubitado, su señoría excelentísima, que este proceso de desafuero se inició con un vicio que no es subsanable. Se inició este proceso de desafuero sin que haya mediado querella criminal, sin que la jurisdicción haya existido, toda vez que cuando uno analiza los actos procesales, por ejemplo, en el libro de don Juan Colombo, dice que la acción es un requisito de existencia de las actuaciones procesales. En este caso nos encontramos, su señoría excelentísima, con un proceso de desafuero que ya partió anómalo. Y, para peor aún, antes de las alegaciones en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, dicha querella ya fue declarada inadmisible. ¿Por qué es relevante esto, su señoría excelentísima? Porque cuando uno revisa el artículo 421 del Código Procesal Penal en su inciso segundo, señala que, tratándose de la situación contemplada en el inciso tercero del mismo artículo, estamos hablando de los delitos de acción privada, el juez de garantía no admitirá a tramitación la querella y archivará los antecedentes. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando se presenta una querella por delito de acción privada, el juez de garantía esperará la resolución del Tribunal de Alzada y de la excelentísima Corte Suprema si da lugar o no da lugar a el desafuero. Si no da lugar al desafuero, no admitirá a tramitación la querella y archivará los antecedentes. ¿Y qué es lo que sucede, su señoría excelentísima? Es que a esta resolución, en la cual no se dio curso a la querella y se declaró inadmisible, me distinguía contradictoria, no ejerció recurso de apelación alguno, siendo que la ley expresamente se lo concede. Por tanto, se conformó con esta resolución en la cual la querella que dedujo con posterioridad al inicio de la causa fue declarada inadmisible. Por tanto, el día de hoy, su señoría excelentísima, no hay causa penal vigente a la cual puede aplicarse la norma en orden a que, si se declara la admisibilidad, se dará curso a la tramitación de la querella interpuesta. Por tanto, su señoría excelentísima, en la parte de forma, existe este error manifiesto. Y cuando uno revisa el articulado dentro del Código Procesal Penal, existen ciertos antecedentes que son básicos. Artículo 55, que no es dudable que el delito de calumnia e injuria es de acción privada. Segundo, el artículo 400 del mismo cuerpo normativo dice que el inicio del procedimiento solo puede ser con la interposición de la querella. Aquí es bien importante, la interposición, el artículo interponer. Y esta interposición, ya como lo señalé, fue con fecha posterior al inicio del proceso de desafuero. Tercero, la querella no fue admitida a tramitación, por tanto quedó ejecutoriada y firme dicha resolución en términos de la admisibilidad de la misma. El artículo 416, inciso final, lo que nos señala, por tanto, es que la querella en los delitos de acción privada debe ser interpuesta y queda suspendida su tramitación mientras no se falle el desafuero. Y es así que, revisado los últimos 14 procesos de desafuero desde el año 2005 en adelante de este excelentísimo tribunal, y uno revisa el caso del diputado Iván Paredes, 29 de diciembre del año 2005, el señor Girardi Lavín, 18 de enero del año 2006, el señor Longueira Montes, 25 de abril del año 2006, el señor Nelson Ávila, del mismo año, el señor diputado Ramón Farías, del año 2007, el diputado Orlando Palma, del año 2008,
la diputada Cristina Girardi el 12 de noviembre del año 2014, el diputado Asbun el 2 de julio del año 2015, posteriormente el señor Rivas el 3 de mayo del año 2016, el señor Fidel Espinosa el año 2017, Araceli Leuquén 20 de noviembre del año 2019, la constituyente Pamela Alejandra Grandón González 3 de junio del año 2021, el gobernador de la región de Valparaíso 3 de julio del año 2021 y doña María Gloria Navellán el 1 de mayo del año 2019. En todos estos casos, su señoría excelentísima, se procedió de la forma que señala la ley. Es decir, se presentó la querella, su señoría excelentísima, quedó suspendida la tramitación, la providencia de la misma, mientras se analizaba el desafuero en los tribunales de alzada y en última instancia ante este excelentísimo tribunal. En ese sentido, su señoría excelentísima, ese es el criterio que ha mantenido este excelentísimo tribunal en todos y cada uno de las vistas de los desafueros en relación a las personas que se ha solicitado privarla de ese beneficio procesal. Por este motivo, su señoría excelentísima, en materia de forma, esta parte entiende que no puede prosperar este desafuero por los motivos ya señalados. En relación al fondo, su señoría excelentísima, de la presente causa. ¿Cuáles son las declaraciones a las cuales ha hecho alusión la parte requerente para fundar esta solicitud de desafuero? Lo quiero leer textualmente, son 5 líneas, señor presidente. Dice: la señora Campillay se descubrió que ve. Ella tiene una narración que puede no ser lógica porque parte con la conclusión. Pero señala, ¿se acuerda que yo dije que ella votó y la chuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona, y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en el pasillo y una foto le sacó, una toma, y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Y después agrega, ella no manda a quemar, ella manda a quemar el país. Entonces, cuando uno lee esta declaración que fue prestada efectivamente en un programa político, ¿no?, en la radio El Conquistador, en un programa que dirige don Juan José Lavín, ¿no?, donde ella es panelista en su calidad de diputada, nos percatamos que todas las expresiones que aquí vierte dan cuenta de una información que viene de terceros. Primero dice, se descubrió, por parte de terceros, se descubrió que ve. El otro día, un cabro chico, dice, un cabro la pilló hablando por celular y le sacó una foto, una toma, y que la subió en las redes. Esto ciertamente, su señoría excelentísima, en este primer capítulo, entra dentro de lo que la doctrina llama lo que es el animus narrandi. Claramente la señora Cordero se hace referencia a puros hechos que dan cuenta de causas de terceros. ¿Ya? Se descubrió que el otro día un cabro la pilló hablando, le sacó una foto. Cuando uno revisa la doctrina en este sentido y analiza la conducta de los delitos de injuria o afectatorios al honor, en el libro de Politov, Matus Ramírez se señala expresamente, dice: el delito de injuria es un delito de tendencia donde el animus injuriandi que constituye, según Bustos, en la intencionalidad ofensiva de aislar al otro en su desarrollo o socavar su posición en la relación social. Aunque su necesidad dogmática ha sido discutida por una parte de nuestra doctrina, tanto la mayoría de los autores nacionales como nuestra jurisprudencia lo aceptan como elemento excluyente de la tipicidad en las expresiones aparentemente injuriosas, pero que no han sido proferidas con ese ánimo, sino que con otro, cuyo reconocimiento social es superior, como el narrandi, o ánimo de informar a los lectores de un suceso que interesa legítimamente a la función periodística. Por eso, dice, concluye nuestra Corte Suprema, que para apreciar el ánimo de injuriar del inculpado hay que tomar en cuenta no solamente la significación gramatical de las palabras o frases que se suponen injuriosas, sino el propósito del que pronuncia o escribe, la ocasión en que lo hace, la forma que emplea y hasta los antecedentes que ha influido para obrar así. En este sentido, su señoría excelentísima, cuando se hace esta relación de este joven
que en apariencia habría sacado o tomó una fotografía de la señora Campillay, que la circuló por las redes sociales y que en apariencia ella habría visto que ella veía claramente que se limita a narrar un hecho de un tercero. Garrido, en este sentido, y con esto concluyo esta parte, dice: la doctrina tradicional y antigua ha estimado en forma uniforme que la intención de narrar los hechos excluye la intención de ofender. El animus narrandi consiste en un propósito de una persona de hacer una relación de hechos o sucesos que se refieran al presente o al pasado, a persona viva o muerta, en el libro Garrido, página 114. Eso en relación, su señoría excelentísima, en relación al animus narrandi, que esta parte entiende que es el que se verifica en este caso en relación a este argumento, ¿ya? Existe un segundo argumento, su señoría excelentísima, que lo recoge particularmente el voto de minoría, que es la objetividad de la expresión. El voto de minoría señala expresamente que ciertamente, y esto no habrá discusión, decirle a alguien ciego que en realidad sí ve, al menos por un ojo, no puede ser una injuria, pues no se advierte con ello la ofensa o el insulto. Ese es el voto de minoría de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En ese sentido, Muñoz Conde, que toca exactamente este punto, dice: la acción, también omisión u expresión, ha de tener, por tanto, un significado objetivamente ofensivo. Es decir, ha de considerarse socialmente que menoscaba la fama o atenta contra la propia estimación del injuriado. Por tanto, lo que uno entiende a la luz de la lectura del fallo, su señoría excelentísima, dictado por el Tribunal de Primera Instancia, esta parte entiende que lo que es verdad que se verifica es una confusión, ¿no? Por cierto, muy humildemente, pero esta parte entiende que existe una confusión. ¿Y cuál es la confusión? Que no es lo mismo deshonrar a una persona que causarle dolor. Yo puedo hacer comentarios dolorosos que no sean deshonrosos. Si yo le recuerdo, por ejemplo, a una persona la muerte de un pariente querido, por cierto que va a ser un comentario muy doloroso, pero no va a ser deshonroso. Entonces, cuando una persona cuestiona el presente o cuestiona el pasado o cuestiona hechos históricos, lo está haciendo, su señoría excelentísima, desde el derecho que tiene a pensar libremente. Y ese pensamiento, esa libertad de pensamiento, eso es lo que se manifiesta en la libertad de expresión, por muy doloroso que sea lo que está diciendo. Cuando uno rescata, por ejemplo, un fallo de 1977, el 14 de junio de 1977, la excelentísima Corte Suprema de Estados Unidos recogió un caso muy parecido a este. El caso se llamó Partido Nacional Socialista de América contra la Villa de Skokie. Y el caso, su señoría excelentísima, recuerda una situación que el partido nazi decide hacer una marcha en un pueblo donde vivían sobrevivientes del Holocausto. Se recurrió a tribunales porque claramente que los sobrevivientes de ese pueblo señalaban que eso para ellos era una ofensa y atentaba contra su honor. Y la excelentísima Corte Suprema, ratificando un fallo del Tribunal Superior de Illinois, dijo: no hay que confundir la deshonra con la causación de dolor. Y dijo: de acuerdo a la primera enmienda, la libertad de expresión prevalece en este caso por sobre el dolor que se pueda causar.
Y en ese sentido, su señoría excelentísima, este fallo fijó un criterio dentro de la jurisprudencia norteamericana en términos de lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, a pesar del dolor que podía causar este cuestionamiento que se podía generar respecto de hechos pasados. Y cuando la señora Cordero hace un cuestionamiento, invocando o haciendo esta narración de este joven que habría tomado, puede ser muy doloroso. Puede haber sido imprudente. Puede que por un tema de humanidad no debería haberlo hecho, pero no es delito. Porque no deshonra. Ella cuestiona. Y lo que no puede hacerse, su señoría excelentísima, es privar a las personas de su capacidad de cuestionar, de tener una mente crítica, de poder discrepar respecto del pasado o de hechos públicos que se han verificado. Si no, estaríamos todavía viviendo en el periodo de la Inquisición, su señoría excelentísima, que no se podía pensar, no se podía hablar. Por tanto, al día de hoy, cuando yo cuestiono el pasado, cuando cuestiono hechos públicos, lo que hago es un ejercicio de libertad de expresión. Y eso es lo que considera este fallo, y eso es lo que hizo la doctora Cordero, la señora Cordero. Expresarse en un programa político, público, respecto de hechos públicos y que a ella le parecieron A, B o C. Tiene ese derecho. Por último, y para concluir estas alegaciones, su señoría excelentísima, existe una frase por la cual también fue desaforada, o se solicitó el desafuero y fue accedido. Mi representada señaló en dicho programa de radio, ella mandó a quemar el país. El día 30 de julio del año 2021, cuando se modificaron las medidas cautelares respecto de quien agredió a la señora Campillay, en términos públicos, señaló ante las cámaras de televisión, destruyamos todo y quememos todo. Ese fue su comentario ante un fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el formalizado a la época. Por tanto, nuevamente vuelvo a lo mismo. No se puede cuestionar lo que dijo la señora Campillay. Está vedado, está prohibido referirse a la frase que públicamente ella señaló. Y aquí, su señoría excelentísima, entiendo que el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones cae en un error. Dice, no se puede cuestionar algo que se estableció por sentencia firme. Eso dice el fallo. Porque por sentencia firme quedó establecido que la señora Campillay sufrió lesiones de tal magnitud que se catalogan las lesiones como graves, gravísimas. ¿Significa que uno no puede cuestionar un fallo? ¿Yo no puedo discutir, tener una opinión sobre un fallo judicial? No podría, por tanto, nunca presentar un recurso de revisión, porque el recurso de revisión necesariamente es cuestionar un fallo judicial. Entonces, dentro de esa situación, cuando dice destruyamos todo y quememos todo, que lo señala la señora Campillay, y mi representada dice lo que ella dijo, claramente que nos encontramos dentro de la hipótesis del artículo 30 de la ley 19.733. El artículo 30 de la ley 19.733 expresamente señala que el inculpado de haber causado injuria, en el caso que sean injuriosas, a través de un medio de comunicación social, no será admitida prueba de verdad acerca de las expresiones, sino cuando el imputado
hubiera imputado hechos determinados y concurriera a lo menos una de las siguientes circunstancias. Y una de las siguientes circunstancias es que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real. ¿Y cuándo se entiende que hay un interés público real? Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubiesen sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social. ¿Qué fue lo que pasó? La señora Campillay dio una entrevista, dijo, destruyamos todo, quememos todo, lo hizo con conciencia, y mi representada se refirió a lo que ella señaló por este medio de comunicación social. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Y dice, en estos casos, si se probara la verdad de la imputación, cosa que no es dudable porque todo Chile lo vio, el juez procederá a sobreseer definitivamente o absolver al querellado según correspondiere. Sobreseer definitivamente. Y con esto termino, excelentísimo tribunal. Dice don Muñoz Conde, tratadista español, en su libro de Derecho Penal, dice, en un Estado democrático que reconoce la importancia de la libertad de expresión, información y crítica, parece obvio que la imputación, que en principio puede considerarse objetivamente injuriosa, queda exenta de pena cuando se trata de salvaguardar intereses legítimos colectivos, como el informar a la opinión pública sobre comportamientos de personas que ejercen cargos políticos, desempeñan funciones públicas y que por eso están más expuestas al ejercicio de la crítica y al juicio valorativo de sus actividades. Por tanto, su señoría excelentísima, esta parte, tanto por motivos de forma, por haberse iniciado un procedimiento de desafuero, sin que medie querella, sin que se haya ejercido la acción penal, y que cuando el ilustrísimo tribunal entró a conocer, dicha causa se encontraba archivada. Por entender esta parte en términos de fondo, su señoría excelentísima, que los dichos vertidos dentro de un programa político no son más que narraciones de acontecimientos de terceros, además de la confusión que ya latamente me he explayado entre el deshonor y el dolor, esta parte entiende y solicita a su señoría excelentísima que sea revocada la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia y no se dé curso al desafuero solicitado por mi distinguida contractora. Muchas gracias. Puede responder por su parte, señora abogada. Del señor presidente, vengo a alegar ante este excelentísimo tribunal por la parte recurrida, solicitando que se confirme la sentencia dictada con fecha 20 de junio del año 2023 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se ha dado lugar a la solicitud de desafuero y se da lugar a la formación de la causa por el delito de injurias con publicidad en contra de la diputada María Luisa Cordero Velázquez, rechazando de esta forma la apelación deducida por la contraria, por cuanto a nuestro juicio el fallo se ajusta plenamente a derecho. ¿Cuáles son los argumentos que expone esta parte? Lo siguiente. Respecto del primer punto alegado por la contraria, que dice relación con inexistencia del procedimiento penal habilitante, cabe preguntarse, sus señorías ilustrísimas, ¿en qué presencia de juicio estamos? ¿Qué es un desafuero? Desafuero, en su amplitud del término, consiste en privar, en restar un privilegio o un fuero de que gozan determinadas personas. En el ámbito parlamentario, el desafuero parlamentario consiste precisamente, su señoría, en quitar precisamente ese privilegio de que están dotados algunas autoridades, en este caso los parlamentarios. Es decir, la inviolabilidad que tienen por sus dichos en el ejercicio de su cargo, como se los reconoce la Constitución Política de la República. Luego, teniendo claro cuál es el objetivo de este juicio, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un desafuero? Y para ello, excelentísimo tribunal, ha habido discusión, obviamente. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1925, está claro que es un procedimiento judicial. Ahora, ¿de qué tipo de naturaleza jurídica es este procedimiento judicial?
Para algunos es un incidente, para otros es un prejuicio, para otros es un juicio que se realiza con antelación a otro. Para otros, su señoría, es un procedimiento especial con características propias, distinta a cualquier otro juicio. Todo esto ha sido debate tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. Sin embargo, su señoría excelentísimas, distintos fallos de esta Corte Suprema han planteado que lo único que tiene que tener en cuenta la Corte de Apelaciones al momento de acoger o no una solicitud de desafuero son los antecedentes que han sido puestos en su conocimiento, sin extender su resolución a particulares, generalmente múltiples y variados, elementos del tipo penal sustantivo, objetivo, valorativos, subjetivo, porque esos van más allá del hecho indagado. ¿Por qué? Porque esos elementos sustantivos del tipo penal son materias o son incumbentes precisamente del juez penal que deberá conocer de la causa en su minuto determinado. En este sentido, su señoría excelentísima, nuestro ordenamiento jurídico sitúa precisamente el procedimiento de desafuero en el libro segundo del título cuarto de los procedimientos especiales y establece efectivamente que hay determinados presupuestos o requisitos con los cuales hay que cumplir y distingue claramente cuando un delito es de acción penal pública o un delito se inicia por una acción penal privada. Ahora, ¿cuál es el requisito común al inicio de los procedimientos de desafuero, tanto para delitos de acción penal pública como privada? Es un requisito. El requisito es que se dirija en contra de una persona que detenta el cargo de diputado, diputada, senador o senadora. Ese es el requisito común en todo juicio de desafuero. Ahora bien, respecto de requisitos especiales, tenemos que distinguir y en aquellos casos en que sea un delito de acción penal, obviamente tiene que existir un proceso penal habilitante en curso, efectivamente, en el cual se haya decretado el cierre de la investigación y existan antecedentes para proceder contra un diputado o un senador por algún delito que se está investigando. ¿Cuál es otro requisito que podría suceder? Que durante la sustanciación del juicio penal, efectivamente, se quiera adoptar alguna medida que atente contra la libertad de ese diputado, diputada, senador o senadora, o bien alguna otra medida cautelar. Pero tratándose de delitos de acción privada, su señoría excelentísima, el requisito especial que tiene es que efectivamente esos dichos, esas expresiones no estén amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, a la cual se refiere el artículo 61 de nuestra Constitución Política. Ese es el requisito, su señoría, que sea un parlamentario y que no esté amparado por la inmunidad. ¿Existe otro requisito en la ley? El colega habla de que tiene que haber una querella presentada con antelación. Eso no está en ninguna parte, su señoría excelentísima. ¿Por qué? Porque lo que tiene que analizar el tribunal, la Corte de Apelaciones, son los hechos que son puestos en su conocimiento, con las pruebas que se aportan, con el mismo traslado que evacúa la contraparte. Con esos elementos solo determina si hay lugar o no a la formación de la causa. Acá se presentó una querella después, sí, es efectivo, consta en la página del Poder Judicial. La primera resolución que decretó el juzgado de garantía fue: acompáñese a la resolución de la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Cuál acompañamos nosotros? La que había sido acogida a tramitación la solicitud de desafuero. Y luego la Corte dice: no, acompañe que se ha hecho lugar a la formación de la causa para poder continuar con esta tramitación. Lo cual a nosotros nos parece de toda lógica, su señoría. En ninguna parte se estipula que tiene que haber una querella presentada con antelación. Luego, ¿qué es lo que requiere nuestro ordenamiento jurídico? Es que estén muy bien delimitados cuáles son los hechos por los cuales se está solicitando el desafuero y cuál es la participación que le correspondería
a la diputada Cordero Velázquez en este caso. Y esto sí consta en la solicitud de desafuero. Es más, su señoría excelentísima, es el considerando séptimo de la resolución recurrida la que señala que son 2 episodios por los cuales se recurre de solicitud de desafuero. El primero, el día 21 de marzo del año en curso, en el cual, en este programa radial de Radio El Conquistador, la diputada Cordero, acompañada por Juan José Lavín, efectivamente sostiene una conversa en la cual ella cuestiona la capacidad visual de nuestra representada. El segundo episodio concreto, como señala el considerando séptimo de la resolución recurrida, dice relación con el 24 de agosto, o sea, el 24 de marzo del año en curso, es decir, 3 días después. ¿En qué contexto? En el contexto que se publica una entrevista realizada a la diputada Cordero en un periódico de circulación electrónica que se llama www.redgol.cl, en la cual el periodista le pregunta si va a pedir disculpas por los dichos a la diputada Cordero en relación a los dichos respecto de la ceguera o no de la senadora Fabiola Campillay. Y ella se sostiene en sus dichos. Es más, ella habla de cómo médico puede hacer un diagnóstico y pronunciarse respecto de la visión de la senadora Campillay. Esos son los 2 hechos, su señoría excelentísima, respecto de los cuales se ha solicitado el desafuero. No otro punto más. Están precisos, claros y delimitados en la solicitud de desafuero, que fueron los mismos que se presentaron en la querella. Los fundamentos de derecho también están expresados por el cual nosotros estimamos que ella ha cometido el delito de injuria y que se le imputa en calidad de autora. Nuestro ordenamiento jurídico sí requiere, para dar lugar a la formación de la causa, que exista una sentencia firme o ejecutoriada por parte de la Corte de Apelaciones respectiva que da lugar a ella acogiendo la solicitud de desafuero. Eso es respecto del primer punto alegado por la contraria. En cuanto al segundo fundamento del recurso de apelación señalado por la contraria, es decir, que a juicio de la contraparte existiría inexistencia de mérito para desaforar por delito de injuria, esta parte discrepa también, su señoría excelentísima, y creemos que los considerandos 13º y 14º del fallo recurrido son clarísimos. Le corresponde a los más altos tribunales de justicia hacer un juicio de mérito, no uno de fondo, respecto de las imputaciones formuladas. Son las expresiones formuladas por la diputada Cordero Velázquez el día 21 de marzo, durante la transmisión del programa Sentido Común Radial, como asimismo las manifestadas el día 24 de marzo en esta entrevista que se publicó, las que se estiman injuriosas, por cuanto se atribuye mendicidad y o engaño en contra de la condición no vidente que afecta a la senadora Campillay, cuestionando así la discapacidad visual. En este orden de ideas, la supuesta enarrebolación de diagnóstico médico señalada por la contraria no logra desvirtuar el ánimo de deshonrar. Esto aunado a la intención de mancillar claramente la dignidad de la senadora Campillay. ¿Qué tuvo en cuenta la Corte de Apelaciones de Santiago al minuto de pronunciarse respecto a este hecho? La solicitud de desafuero, en que fundamentamos los hechos precisos y concretos y los fundamentos de derecho, el evacuado traslado de la contraria y los elementos de prueba que aportamos a ambas partes. Fundamentalmente la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo a la vista el dispositivo electrónico en el cual se acompañó esta entrevista radial, la publicación del diario, la sentencia precisamente del juicio RIT 60-2020 del Tribunal Oral Penal de San Bernardo, que se encuentra firme y ejecutoriado, así como un requerimiento que se presentó ante la Cámara de Diputados en contra de la diputada Cordero a raíz de estos mismos dichos ante el Tribunal de Ética. Y por lo tanto, con todos esos elementos, la Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que hay mérito para formular una causa
que será la cual deberá discutir precisamente el ánimo que tuvo o no la diputada Cordero. Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 421 del Código Penal, recoge precisamente esta figura de la injuria encubierta. Y es más, le da una salida en el artículo 423 del mismo cuerpo legal, ya que la persona a la cual se le ha atribuido esta supuesta participación de injuria encubierta puede dar explicación de sus dichos. Las alegaciones de fondo, Su Señoría Excelentísima, vertidas por la contraria, deben ser analizadas precisamente por el Tribunal Natural y Competente de Grado, luego de que se rinde la prueba de cargo y de descargo, en la cual será el tribunal competente quien tendrá que resolver. Con los antecedentes que se tuvieron a la vista por la Ilustrísima Corte de Santiago, se ha determinado que la mayoría del Pleno acogió esta solicitud, puesto que a todas luces y en ese estadio procesal se configura el delito de injurias con publicidad. Ahora me voy a remitir precisamente al tercer argumento y final de este recurso de apelación deducido por la contraria, que dice relación con la libertad de expresión. Su Señoría Excelentísima, esta parte no tiene la menor intención de conculcar la libertad de expresión de la contraparte, tampoco del programa radial Sentido Común. De igual forma, tampoco se está afectando a la libertad de información del sitio www.redgol.cl. ¿Qué es lo que busca esta parte con esta solicitud de desafuero? Nada más ni nada menos, Su Señoría Excelentísima, que se investigue por el Tribunal Natural y Competente la responsabilidad que le corresponde a la diputada Cordero respecto de los dichos en contra de nuestra representada. No va más allá esta acción. Es que se determine efectivamente si una persona debe cumplir o no, puesto que nosotros creemos que en Chile no deberían y no hay personas que estén por encima de la ley. No hay personas ni grupos privilegiados. Por lo tanto, aquel que ha vertido expresiones que constituyan un hecho ilícito deben ser investigadas y sancionadas. La libertad de expresión, Su Señoría Excelentísima, es un derecho humano y estamos de acuerdo. Como tal, está consagrada en distintos tratados internacionales. Está también recogida y garantizada en nuestra Constitución Política de la República. Y señala que nuestra Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. No obstante, las personas deben responder de los delitos y abusos que cometan en el ejercicio de las libertades de acuerdo con las leyes. Ahora, ¿cuáles son los delitos que podríamos cometer en el ejercicio de este derecho de opinión y de información? Los delitos están contemplados en el Código Penal y en la Ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo. ¿Cuáles son estos delitos? Injurias y calumnias. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra o descrédito o menosprecio de otra persona. La libertad de expresión consiste básicamente en permitir expresarnos de cualquier forma. Pero esto no es absoluto, Su Señoría Excelentísima, puesto que hay límites. Hay límites que están consagrados en la propia legislación. La contraria argumentó en su recurso de apelación que las expresiones de la diputada Cordero fueron vertidas en un contexto político, en un programa de dicha índole, y citó el artículo 29 de la Ley 19.733, el cual señala que no son injurias las apreciaciones personales que se hagan en comentarios realizados, especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva. Y agrega, salvo que el tribunal determine que hay un abierto propósito de injuriar, que es lo que sucede en este caso. Luego señala que la diputada Cordero fue electa diputada en la última elección parlamentaria en nuestro país por el Distrito 10, obteniendo un 4,51% de sufragios válidamente
emitidos. Eso es efectivo y goza del privilegio, goza de esta inviolabilidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones, es decir, en las emisiones que emita, en las sesiones del Parlamento, como en las sesiones de la Comisión. Pero esta inviolabilidad parlamentaria no se extrapola a expresiones que ella haga fuera de ese ámbito y, por lo tanto, debe responder. Por último, en el recurso de apelación, la contraria también señalaba que la señora María Luisa Cordero, en su calidad de médico, puede opinar respecto del diagnóstico de otras personas, que ella se desempeñó como una destacada activista gremial en la década de los 80 hasta el año 2004. Pero su señoría excelentísima, todos recordamos por qué ella sale del colegio médico. Porque fue precisamente ese colegio profesional que en ese año la sancionó precisamente por faltas a la ética al emitir licencias médicas reñidas precisamente con la ética. Por último, señala que en el recurso también, y lo dijeron en el estrado durante los argumentos vertidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que su representada es una persona mayor, que no sabe cómo funcionan las redes sociales, menos las fake news. Y por lo tanto, ella, repito, se hace eco de campañas que iban en contra de la senadora Campillay desde antes. Pero su señoría, eso tampoco es elemento suficiente para que no sea puesta en la sede pertinente y se determine si hay o no delito de injurias con publicidad. Por lo tanto, y ya terminando, estimamos que las expresiones vertidas por la diputada Cordero no están amparadas por el fuero parlamentario, no obedecen a una crítica política, tampoco su edad la exime de responsabilidad penal. La diputada Cordero debe hacerse cargo de sus expresiones, las cuales vinculan a la senadora Fabiola Campillay como ofendida del delito materia del desafuero y a la diputada Cordero como sujeto activo de este injusto penal en comento. Por tanto, sírvase su señoría excelentísima confirmar la resolución de fecha 20 de junio del año 2023, hacer lugar a la solicitud, a la ordenación de la causa y rechazar, obviamente, la apelación deducida por la contraria. Muchas gracias. Terminada la vista del recurso.